¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 51, nueva habilidad desbloqueada. Por primera vez en su vida. El imparable saqueo de Aizaki fracasó. Sí, incluso en esta etapa temprana, todavía podía robar de la generación de los milagros, aunque la dificultad era mayor y el efecto mucho más débil. ¿Pero Tendou? Ni siquiera una sola habilidad. Incluso si lograra saquear una molécula de las habilidades de Tendou, aún así no lo ayudaría a anotar. ¿Por qué? Porque la hendidura de Tendou podía desmantelar cualquier ofensiva. Y eso hizo que el juego fuera mucho más complicado. Posesión, equipo de Tendou. Tendou atrapó el pase, mirando a Aizaki con diversión. Él acababa de confirmarlo. Su habilidad Ender era al menos una habilidad de nivel generación de milagros. La razón por la que Aizaki se ganó el título de el más fuerte debajo de los milagros fue precisamente porque su habilidad de saqueo no podía robarles. Si pudiera, ya habría golpeado a Kise hasta hacerlo papilla hace mucho tiempo. ¿De qué carajo te ríes, bastardo? Tendou no respondió, simplemente sonrió más ampliamente. Sus rasgos eran tan perfectos que resultaban exasperantes. Al mirar ese rostro perfecto, Aizaki apretó los dientes con tanta fuerza que se lastimó el hígado. ¿Cómo puede haber alguien en este mundo que me contrarreste con tanta fuerza? Mientras Aizaki se enfurecía, Tendou se dio la vuelta y se lanzó hacia otro poste. Su juego de pies no era tan elegante como el de Jordan, pero con sus estadísticas en constante crecimiento, su fadeaway con giro ahora era increíblemente estable. Silbido. El balón volvió a pasar por la red con facilidad. Habiendo visto la NBA desde principios de la década de 2000, Tendou había memorizado los conjuntos de movimientos de los cuatro grandes escoltas. Desvanecimientos, triples en dominadas, juegos de pies cruzados, todos movimientos que había imitado en algún momento. ¿Y qué pasa con Dance Carter? Lo siento. Puede que Tendou no sea un completo inútil, pero en su mejor momento, incluso con zapatillas, solo medía 180 centímetros. Matar mates como Carter simplemente no era posible. El ataque de este chico ya es maduro, y su defensa individual es de las mejores del país. Si no estuviera en Take, sino en otro equipo, estaríamos en problemas. El entrenador Shirogane no dijo nada. Él ya había reconocido el talento de Aizaki, pero al final, Tendou seguía estando un paso por encima. Lo he estado pensando demasiado. Al estar rodeado de estos estudiantes de primer año ridículamente talentosos todos los días, incluso Shirogane había comenzado a pensar que los prodigios del nivel Tendou eran moneda corriente. Olvidó que hace apenas un año, cuando descubrió Nijimura SHZ, estaba tan emocionado que no pudo dormir en toda la noche. El partido de práctica de 20 minutos terminó rápidamente. Como se esperaba, el equipo de Tendou ganó. Quiero decir, mira a sus compañeros de equipo, Murasakibara, Aomine, Midorima, los mejores de los mejores en cada posición. Si Tendou seguía perdiendo con ese equipo, bien podría dejar el baloncesto y dedicarse al mundo del espectáculo. Ganaría fácilmente decenas de millones al año, se casaría con una hermosa actriz y viviría sin problemas. Pero Aizaki todavía estaba amargado. Él eligió quedarse en Take con el único propósito de vengarse de Tendou. Noche. En el apartamento había un DVD en el televisor.
Tendou y Rico se sentaron juntos, él comía patatas fritas y ella bebía refresco, mientras miraban el espectáculo con gran interés. De vez en cuando, Rico se acercaba y Tendou le ofrecía un refresco. Cuando abría la boca, Rico se metía una papa frita. No preguntéis por qué eran tan expertos en esto, era solo un hábito. La gente todavía ve DVD hoy en día, reflexionó Tendou. Honestamente no podía recordarlo. La tecnología había avanzado muy rápido. En su vida pasada, su familia había sido normal y sus padres bastante estrictos. Recordó cómo solía escabullirse para ir a cibercafés, $3 la hora, 10 por trasnochar. En casa, la computadora tenía una contraseña de nivel 10 que le había dado su padre. Tendou, desesperado por romperla, probó con fechas de nacimiento, números de teléfono, todo lo que se le ocurrió. Años después, su padre se emborrachó y lo dejó escapar. La contraseña era el número de teléfono de la casa de su primer amor. Leyenda. Tendou estaba asombrado. Si de verdad lo hubiera descubierto, quizás se habría dedicado a la investigación en lugar de a los deportes. Al día siguiente, todavía salado, le contó a su mamá. ¿Qué pasó después? Tendou no estaba seguro. Todo lo que recordaba era que su padre lo había llamado sin parar durante todo un día y que Tendou no había vuelto a casa hasta un mes después. De vuelta al presente. Tú eres el viento, yo soy la arena. Cuando empezó a sonar el cursi tema del drama, Tendou volvió a la realidad. Estaban viendo My Fair Princess, un gran éxito de los 90. Todavía no sabía qué le pasaba al cerebro de Rico, pero de alguna manera ella se metió mucho en los dramas al estilo de Chung Yao. Para ser justos, volver a verlo después de todos estos años fue bastante divertido. Especialmente Erkang, quien se había convertido en una máquina de memes en el futuro. Cada vez que aparecía un nuevo meme de reacción, Tendou se reía a carcajadas. Rico siempre ponía los ojos en blanco. Nunca entendía que era tan gracioso. Entonces, de la nada, Gato de cola corta levantó la cabeza, sacó un control remoto de su vientre y lo presionó. Timbre. Tendou se sobresaltó como un tigre asustado. ¿Qué demonios, gato estúpido? ¿Por qué haces ese ruido? Me lo pediste. Dijiste que te avisara cuando el sistema tuviera actividad. Esta es la forma correcta de activar el sistema. Virtudes tradicionales: no tocar el timbre cuando no debes hacerlo y tocar el timbre cuando debes hacerlo. Gracias a Dios no ocurrió mientras veía otra cosa. ¿Y qué pasa? Tendou se frotó la frente. Has alcanzado el límite de puntos de popularidad. Has desbloqueado el siguiente nivel de atributos. Espera, ¿ya está desbloqueado? Tendou se sentó erguido. Lo recordaba con claridad, el siguiente nivel requería 500.000 puntos de popularidad. No esperaba alcanzarlo tan pronto. Abrió Bilibili y, efectivamente, habían sucedido muchas cosas. Tal vez porque no hubo muchos programas buenos este mes, la plataforma se lanzó a promocionar Generation of Miracles. Cada creador importante en la sección de anime había lanzado al menos un video sobre el programa. Esta ola de promoción trajo consigo una exposición masiva. Básicamente, si usaste Bilibili, incluso si no habías visto el anime, definitivamente has oído hablar de él. Incluso lanzaron una encuesta de popularidad de personajes esta semana. Primer lugar, Kuroko Tetsuya, el protagonista. Con su técnica de visión sigilosa casi completa, los espectadores estaban entusiasmados por verlo finalmente subir al escenario. Segundo lugar, Tendou Kageyoshi. No es de extrañar. Su atractivo, su lengua afilada,
Su poder abrumador y su personalidad divertida lo convirtieron en el personaje más popular después del MC. Incluso Riko se coló entre los 10 primeros, quedando en séptimo lugar, superando a Momoi Satsuki. Debajo de su nombre había una etiqueta extraña. Esposa protectora. ¿Por qué mi etiqueta de voto dice esposa protectora? ¿No será una errata de reina del cuidado de la piel o algo así? Riko se inclinó, podía ver el sistema, aunque no podía interactuar con él. ¿Qué significa eso? Exactamente lo que dice. Exactamente. Proteger a tu esposa. Riko se quedó paralizada, y luego sus mejillas se encendieron como fuego. ¿Quién te protege? Estos fans deben ser idiotas. Capítulo 52, Monstruo. En serio, es solo una pequeña etiqueta. ¿Por qué te pones tan nervioso? Hola. ¿Quieres bocadillos o no? Tendou Kageyoshi estaba internamente agotado. Desde que Riko vio su etiqueta de personaje, se puso en alerta máxima. Estaba sentada en una esquina dibujando círculos y murmurando para sí misma, no soy una protectora de esposas. Ni siquiera me he casado. Ni siquiera he salido con nadie. Genial. Otro se ha pasado de la raya. Tendou puso los ojos en blanco y la dejó sola. Al cerrar la aplicación de transmisión, abrió la interfaz del sistema y abrió la habilidad recién desbloqueada. Monstruo. ¿Otra habilidad sin descripción? Tendou ya podía imaginarse la actualización de la próxima semana, los desarrolladores luchando por completar la historia solo para esto. ¿Pero qué diablos era este monstruo? Oye, Riko, ¿quieres un refrigerio nocturno? ¿Vas a salir? Sí. Quiero probar algo. Paso. Ella respondió brevemente y volvió a dibujar círculos. Olvídalo. Déjala caer en la espiral mientras no haga sudoku. Tendou salió y se dirigió a una cancha de baloncesto del barrio. De pie cerca de la línea de tiros libres, las luces del techo proyectaban su sombra sobre el suelo. Con un pensamiento, activó la habilidad Monstruo. Inmediatamente, su sombra comenzó a estirarse de forma antinatural y de ella emergió una figura humanoide oscura, similar a una llama, completamente negra, con ojos blancos sin pupilas y una sonrisa amenazante, como una versión distorsionada del bigote de Barba Blanca. Así que es esta cosa, ¿eh? Tendou lo reconoció al instante. Esto se basó en Meguru Bachira de Blue Lock, su monstruo. En Blue Lock, el monstruo de Meguru era una visualización de su propio sentido de la corte, constantemente le susurraba decisiones, abrirse paso o pasar, disparar o asistir, dónde apuntar, dónde moverse. Este monstruo no era literal, era la encarnación del coeficiente intelectual del baloncesto. Una externalización de la conciencia de la corte, algo así como instinto salvaje. Tendou estaba bastante satisfecho con este poder. Asintió levemente a la figura negra. Un placer conocerte, mi cerebro. Eso es lo que era, su cerebro. Una forma visible de su poder de decisión en la cancha. El monstruo no respondió. Simplemente siguió sonriendo amenazadoramente hasta que Tendou se giró para irse, momento en el que se fundió con su sombra y desapareció con el de la cancha. Una habilidad de tipo beneficio, comparable al instinto salvaje. Tendou estaba realmente feliz con esta actualización. 2 días después. Se reanudó el torneo nacional. Para entonces, habían pasado 2 semanas desde su inicio y ya se había decidido el mejor equipo de cada grupo. El torneo entraba ahora en la crucial fase de todos contra todos. El entrenador Shirogane había dicho desde el principio que las sorpresas eran comunes en los nacionales.
Pero este año, al menos en la división de Tokio, no se había dado ninguna sorpresa. Los 4 equipos que llegaron a la fase de todos contra todos eran potencias ya establecidas. La escuela secundaria Take no necesitaba presentación, estaban en camino de convertirse en un tricampeón nacional sin precedentes. No había posibilidad de que los eliminaran. Las otras 3 escuelas habían sido calificadas por Momoi como amenazas de 5 estrellas. Una de ellas era incluso la escuela secundaria Sei, filial de una de las 3 grandes preparatorias de Tokio, la preparatoria Sei. Se trataba de una institución privada con un sistema completo desde preescolar hasta bachillerato y universitario, que ofrecía una educación todo en uno. Bromas aparte, Sei era el equipo del que Shirogane más desconfiaba. Escuelas como esta contaban con programas de formación sistematizados en todos los niveles. Esta estructura garantizaba que su rendimiento general se mantuviera siempre estable. Quizás no eran los más fuertes, pero ciertamente nunca eran débiles, tenían un techo alto y un piso muy alto. Debido a su canal vertical, los jugadores que entrenaban casi siempre eran absorbidos nuevamente por el propio sistema de la escuela. Los graduados del equipo de la escuela secundaria pasarían naturalmente al equipo de la escuela secundaria, manteniendo a sus mejores jugadores dentro del equipo. Esta configuración tenía otra ventaja: los novatos podían contribuir inmediatamente al siguiente nivel sin muchos ajustes. El rendimiento del equipo no disminuía cuando los veteranos se graduaban. ¿Por qué? Porque todos jugaban bajo el mismo sistema. El sistema característico de Sei se conocía como Repo Running Style. Suena sofisticado, pero en realidad es solo una forma estilizada de movimiento sincronizado, también conocido como carrera a pasos a contracorriente. Las ventajas son obvias: altera el ritmo y los instintos de los defensores. Para la mayoría de los humanos, la memoria muscular vincula el movimiento de brazos y piernas a un ritmo determinado. Enfrentarse a alguien que corre a contracorriente obliga al cerebro a tomarse un tiempo extra para procesar, lo que retrasa el tiempo de reacción. También requiere una increíble coordinación corporal. Ya sean naturalmente talentosos o entrenados rigurosamente, los jugadores que pueden lograr esta carrera ondulada tienden a tener un mejor control físico, lo que a su vez conduce a un tiro más estable. Y supuestamente consume poca resistencia. ¿Es cierto? No del todo. Pero el anime lo dice, así que, claro. Sigamos adelante. En resumen, este era un equipo que Take tenía que tomar en serio. Piénsalo como el Utah Jazz de Jerry Sloan. Todos sabían que iban a hacer un pick and roll, pero aún así, no podían detenerlos. La gente se burlaba de Jerry Sloan por aferrarse a un solo sistema toda su vida. Pero le dedicó 23 años a ese sistema. Sin tanking. 20 apariciones en playoffs. 13 temporadas con más de 50 victorias. 2 participaciones en las finales. Cuando un sistema se practica hasta la perfección, puede llegar a ser imbatible. Sabes lo que viene. Y aún así, no puedes detenerlo. SSI. Capítulo 53. Primer disparo realizado. Shirogane Kaseta consideraba a Sei como la mayor amenaza para que Take lograra el primer puesto en la región de Tokio. Si hubieran pensado únicamente en la estrategia general, Take podría haberse permitido ceder este partido. Después de todo, Tokio tenía 3 plazas de clasificación. Incluso si perdían contra Sei, mientras vencieran a los otros 2 equipos, aún avanzarían a la fase final. Además, no había diferencia entre quedar primero, segundo o tercero, en la fase final todo dependía de sorteos y emparejamientos. Pero retirarse no era el estilo de Take. Si había un trofeo por ganar Tokio, lo querían para ellos. Sei tampoco iba a ceder. En la escuela secundaria Sei, su entrenador principal gritaba algo sobre defender el orgullo de la realeza mientras cargaba hacia Take con sus jugadores.
Take no se quedaba atrás. Shirogane inculcaba a sus jugadores la ideología de ganar cada batalla. Lucha por la gloria. Por el equipo. Por ti mismo. Quien escuchara esto pensaría que estaban por jugar el 7º partido de los nacionales. Pero lo que sea que funcionara, funcionaba. Al menos, ambos equipos se tomaban muy en serio este primer partido de la fase de grupos. Todos querían dar el primer golpe. Momoi ahora contaba con la plena confianza del cuerpo técnico. Su capacidad de recopilación de información había demostrado su eficacia una y otra vez, y todo el equipo dependía de ella. La chica de aspecto dulce tenía una comprensión asombrosamente profunda de los chicos. Una típica yandere disfrazada. Ya había completado el informe de exploración sobre Sei y distribuía perfiles individuales a Tendou y los demás. Todos los detalles estaban allí, incluso los más extraños: altura, posición, ascendencia, estadísticas y curiosidades raras. ¿Tú también lo descubriste? Tendou parpadeó al ver a un jugador que parecía una versión más joven de Vegeta. Este niño era incluso más alto que Murasakibara. A medida que avanzaban los nacionales, más monstruos aparecían, pero el que más le interesaba a Tendou no era el centro. Entonces Tsugaba Tomoki está en su lista. Tendou recordaba bien a este tipo. En la historia original, había detenido a Kise Rita durante un partido. Incluso siendo temprano en el desarrollo de Kise, ya se había ganado un lugar como titular en Take. Cualquiera que pudiera frenar a Kise no sería fácil de vencer. Y ni hablar de su corte de pelo, de esos que gritan jefe final. No era calvo, pero ya emanaba el aura de un monstruo futuro. Tendou memorizó cuidadosamente toda la información. Esto le sería de gran ayuda en el próximo partido. Porque el baloncesto serio no es solo correr y saltar, los jugadores estudian a sus oponentes y ajustan estrategias. El baloncesto es la combinación definitiva de cerebro y fuerza física. Pronto llegó el día del juego. 2 horas antes, Tendou notó que la atmósfera era completamente diferente a lo habitual. Incluso desde el vestuario se escuchaba el rugido de casi 20.000 aficionados. La adrenalina en el estadio aumentaba rápidamente. Al seguir a Nijimura SHZ por el túnel de jugadores, la multitud estalló en aplausos ensordecedores. Las gradas estaban divididas equitativamente entre ambos equipos, blanco y negro, como el yin y el yang, dos enormes grupos enfrentados. Todos comprendían la importancia de este partido. Vencer al otro equipo era casi un pase seguro a los nacionales. Tendou estaba acostumbrado a este tipo de caos. Era como ir a un club de lujo: la primera vez estás nervioso, pero la tercera ya sabes cómo manejarlo. Miró a Momoi, luego a Rico en primera fila, y su expresión se volvió astuta. Rico sintió algo extraño y le hizo un gesto obsceno de inmediato. Este intercambio se transmitió en vivo a hogares de todo Japón. Los espectadores disfrutaban de la dinámica sutil y provocadora más que de los típicos arcos románticos, evocando la nostalgia de sus días de escuela secundaria. Poco después, el árbitro dio la señal para que ambos equipos salieran a la cancha. El estadio alcanzó su nivel máximo de decibelios. Tras los obligatorios apretones de manos, comenzó el partido. Murasakibara ganó fácilmente el salto inicial con un rebote y reacción superiores. El pivote aspecto polaco frente a él era todo altura, pero nada de sustancia. En la primera posesión de Take, Nijimura realizó un pick and roll con Tendou. Tras colocar la pantalla, Tendou no rodó, sino que saltó hacia la línea de 3 puntos. Esto dejó a Nijimura todo el espacio necesario para atacar la línea. Se detuvo a media distancia y disparó. El defensor rival no pudo seguirle el ritmo. El capitán de Take era solo un latido más rápido que cualquiera en su posición. Silbato. Cubo limpio. Take sacó la primera sangre. Nijimura estaba hoy en modo ataque. Sabía la importancia del partido y no pensaba dejar que los de primer año brillaran. Sei respondió de inmediato.
su ondulación corrediza fue difícil de manejar. El capitán Kasuga Riei realizó un Eurost para esquivar a su defensor y, pese al imponente bloqueo de Murasakibara, lanzó y anotó 2 puntos. Take aún no se adaptaba. Incluso con la información de Momoi, solo podían acelerar el proceso de ajuste. Murasakibara parecía irritado. No era su culpa, esa combinación de Eurost y juego de pies fuera de ritmo es una de las herramientas más letales del baloncesto. De regreso a la ofensiva, Nijimura utilizó otra pantalla para entrar al arco y lanzar un tiro en salto de media distancia. Hermoso jersey, justo lo que esperarías del capitán de Take. En los primeros partidos de la fase de grupos, Tendou acaparaba toda la atención, pero Nijimura era consistente, con promedio de 20+5+5. Hoy, Sei claramente preparó su defensa para Tendou, pero Nijimura aprovechó los huecos y anotó 2 goles seguidos, comentaron los narradores. El capitán de Take se mostraba como el modelo ideal de delantero, completo y confiable. La fase de grupos le había dado ritmo, y ahora, en la fase de todos contra todos, iba por todas. Capítulo 54. Gritaron reyes y se lanzaron al ataque. Esta batalla por el primer puesto en Tokio no decepcionó a los fanáticos. Ambos equipos entraron a la zona desde el principio, ofreciendo un enfrentamiento feroz y de alto nivel. Al menos, eso fue cierto durante el primer cuarto. Incluso Tendou vio acción limitada durante ese periodo. La pelota permaneció mayormente en manos de Nijimura SHZ y no decepcionó, anotando 14 puntos en el primer cuarto. Era su forma de castigar a Sei por faltarle el respeto. Después de todo, era el capitán de Take. Y aún así, Sei decidió no doblarlo, sino enviar defensores adicionales a su equipo subalterno. ¿No fue eso subestimarlo demasiado? Shirogane KZ estaba muy satisfecho con el desempeño inicial de su capitán. Bien hecho, Nijimura dijo mientras los jugadores salían de la cancha, siendo el primero en ofrecer elogios. Solo hacía mi parte, entrenador, respondió Nijimura con calma, aunque con un toque de humor irónico. Gracias a Tendou, ya nadie se molesta en defenderme como es debido. No era la primera vez. Durante la fase de grupos, Tendou había atraído toda la atención y los esfuerzos de los ojeadores. En el momento en que vieron a Sei haciendo lo mismo, Nijimura y Shirogane supieron exactamente cómo aprovecharlo. Final del primer cuarto, Take 23, Sei 20. La diferencia en el marcador no había aumentado, pero el partido había sido intenso y la energía en las gradas no había disminuido. También fue la primera vez que Take anotó menos de 30 puntos en un solo cuarto, prueba de la dura defensa de Sei. Al comienzo del segundo cuarto, Shirogane no agotó a sus titulares. En lugar de eso, hizo su rotación habitual, enviando a Akashi y al banco al suelo. Cuento con ustedes dos, Akashi, Aisaki dijo. Akashi asintió, entendiendo que su trabajo no era solo mantener la ventaja, sino idealmente ampliarla. TCH Aisaki se burló frustrado. No podía creer que saliera del banquillo detrás de ese maldito Tendou. Pero había perdido la pelea. No le quedaba más remedio que tragarse el orgullo, por ahora. Con el tiempo se vengaría y se quedaría con el puesto de titular. Así que cuando empezó el segundo cuarto la gente estaba atónita. ¿Take cambió a la mayoría de sus titulares al principio? Contra Sei, cuyo apodo era Rey. Sei estaba furioso. Eran los Reyes bueno, la división junior de los Reyes, y aún así Take ni siquiera los tomaba en serio. A nadie le gustaba que lo menospreciaran. Especialmente no Kasuga Riei. Ya le habían prometido un lugar en el prestigioso equipo de secundaria de Sei el próximo año. No importaba lo bueno que fuera Take, este tipo de falta de respeto era inaceptable.
Pero la realidad fue cruel, ni Akashi ni Kasuga se salieron con la suya. El marcador aún no se había movido mucho. Por un lado, Sei era realmente fuerte. Cualquier equipo que sobreviviera a la fase de grupos no era fácil de vencer. Por otro lado, el banquillo de Take era una locura. Sin contar a Akashi, los otros 3 jugadores suplentes habían sido titulares el año pasado, ayudando a Nijimura a dominar el circuito. Y ahora, incluso habían añadido a Aisaki a la mezcla, como un Pokémon raro que se atrapa a sí mismo. En ese momento, Take ya no tenía una clara división entre titulares y suplentes. Contaban con 2 alineaciones completas de jugadores titulares. 5 minutos del segundo cuarto, Take 34, Sei 31. Todavía había solo una diferencia de 3 puntos. Aisaki abandonó la cancha con una mirada molesta. Se topó con otro duro contraataque. Aquel estudiante de primer año calvo que sustituyó a Sei, Tsugaba Tomoki, lo había neutralizado por completo. Los movimientos robados de Aisaki no tuvieron ningún efecto y ni siquiera pudo encontrar un ritmo. Para empeorar las cosas, lo estaban acosando en defensa, y todo con una sonrisa espeluznante. Sí, acosado. Para Aisaki, Tsugaba era incluso más repugnante que Tendou. El chico sonreía y decía cosas como: «Vaya, eres realmente fuerte, senpai», mientras lo apagaba por completo. Ese tipo de cortesía era 100 veces más exasperante que una charla basura directa. Aisaki no podía creer que su partido debut hubiera ido tan mal. Y antes de que pudiera vengarse, fue sustituido. Shirogane solo le dio 5 minutos a la segunda unidad. Lo suficiente para que los titulares descansaran sin que se enfriaran. Si se quedaba demasiado tiempo en el banquillo, perdería el ritmo. En el momento en que salieron los suplentes, el entrenador de Sei hizo una señal con la mano tan elaborada que parecía como si Kakashi estuviera copiando el jutsu del dragón de agua de Zabuza. Incluso agregó unos 88 sellos con la mano. El juego se reanudó. Nijimura tomó el balón e intentó ejecutar otro ataque de aislamiento como lo había hecho en el primer cuarto. Pero Sei había cambiado de táctica. Ahora, se encontró con 2 defensores acercándose. ¿Por ese estudiante de primer año? Miró a Tsugaba. Ese mocoso calvo había limitado a Aisaki a uno de 4 tiros en 5 minutos. Y Nijimura clasificó a Aisaki a la par de Aomine en talento puro. Shirogane, los nacionales de este año son nuestros, dijo el entrenador en jefe de Sei, relajándose un poco. Este año, Sei había hecho algunos descubrimientos sorprendentes, no solo la aparición de Kasuga, sino también la aparición de Tsugaba Tomoki, un monstruo en ciernes. Nunca imaginó que alguien pudiera amar la defensa más que el ataque. Y durante su primera prueba, Tsugaba prácticamente hizo que todo el equipo vomitara de frustración. La forma en que sonrió después de asfixiar a alguien en defensa, era completamente demoníaca. Tras superar el horror inicial, el entrenador estaba extasiado. Con un tipo como Tsugaba, ¿qué tenían que temer de Take? Tsugaba no tenía récords previos en el juego. Lo habían retenido justo para este momento, para sorprender a Take. El entrenador creía que con Tsugaba presionando a Nijimura y el resto de Sei manteniendo su característica defensa de muro de hierro, podrían detener incluso la ofensiva más elitista de Take. Con lo que no contaba era con esto. Take tenía su propio estudiante de primer año monstruo. Tendou Kageyoshi. Debido a él, Sei ahora se vio obligado a reestructurar su defensa. Pusieron a Tsugaba sobre Tendou, mientras que hicieron doble equipo con Nijimura. Pero con eso, el sistema hermético de Sei tuvo que abrir brechas, ya no era perfecto. Es decir, ya no podían garantizar la victoria.
Aún. Denlo todo. Somos Sei, los reyes. Lo estás viendo en sus audionovelas. Capítulo 55. El monstruo sale a la luz. Con ese rugido atronador del entrenador principal de Sei, la tensión en la arena aumentó a un nuevo nivel. Tendou acababa de quitarle el balón a Nijimura cuando se estremeció por el grito. Aún no había hecho nada y el otro lado ya estaba gritando «Somos los reyes» y cargando contra él. «Caray, ya no eres joven, no te hagas el protagonista Sounen conmigo», murmuró Tendou internamente mientras se concentraba en Tsugaba Tomoki, parado frente a él. Tal como lo recordaba, este tipo siempre llevaba esa molesta sonrisa en su rostro cuando defendía. Antes de que Tendou pudiera hablar, Tsugaba sonrió y dijo: «Así que por fin estás en la cancha. Pero, siendo sincero, creo que tu compañero podría ser aún más fuerte. Su capacidad de aprendizaje es increíble. Copió nuestro estilo de artes marciales de la vieja escuela casi al instante, como por arte de magia. ¿Puedes hacer eso también?». Desde el margen, el rostro de Aizaki se oscureció. «No es magia, es saqueo». Ese niño lo hizo parecer como si fuera un acto de circo. Y difícilmente se podía culpar a Aizaki por querer golpear al tipo. Tsugaba tenía ese tipo de efecto en la gente. Tendou dio un paso atrás para crear espacio, analizando con calma a su oponente. Se dio cuenta de inmediato, la postura de Tsugaba era completamente diferente de la postura defensiva estándar. Normalmente, los defensores abren las piernas hacia la izquierda y la derecha para bajar su centro de gravedad y reaccionar rápidamente a los ataques. Pero Tsugaba no. Tenía los pies cruzados y su cuerpo inclinado en un ángulo extraño, el clásico juego de pies de pasos ondulados del Sei. Esta fue la primera vez que Tendou lo enfrentó directamente. Sin dudarlo, explotó hacia adelante en un instante, en el momento en que su pie derecho tocó el suelo, como un cohete propulsado con nitro. Y Tsugaba se movió con él. Su postura inclinada entró en acción como un péndulo, y su cuerpo lo siguió mientras bloqueaba el camino. ¿Lo detuvo? Incluso Shirogane Kaseta quedó atónito. Tendou siempre había sido el que rompía los estados mentales de los oponentes con robos, nunca el que se dejaba detener en seco. Era desconocido. En la cancha, Tendou no se dio por vencido. De cara al bloque, hizo una finta con el hombro izquierdo y se fue por detrás de la espalda con un fuerte cruce. «Bien hecho», exclamó Tsugaba, manteniendo el ritmo y volviéndose a cambiar de posición. «Casi me alcanzas». No es de extrañar que tuviera un nombre en el fandom, incluso personajes menores como él tenían el poder de alardear. Tendou se vio obligado a retirarse. Este tipo, que supuestamente tenía una defensa de nivel generación milagrosa, no estaba fanfarroneando. «Nani. ¿El rey del flex va a ser clausurado?». «No me extraña, tiene la línea del maestro. Por eso sabes que es fuerte». Los tipos calvos en el anime siempre están locos. La sección de comentarios se llenó de emoción. Después de tanto tiempo, los espectadores por fin tenían un antagonista digno. A estas alturas, el público ya estaba totalmente del lado del equipo Take. Tendou siguió retrocediendo, notando mentalmente la precisa coordinación de Tsugaba y su ridícula envergadura. Extendió su zona defensiva más allá de lo razonable. Genio. Un tipo que nació para jugar Death Rap Defense, pensó con amargura. Y luego está la envergadura, es incluso mejor que la mía. Proporción áurea. «Oye, eres modelo, ¿verdad?», repitió Tsugaba con esa sonrisa exasperante. «Les gustas a muchas chicas de mi clase. Si te gano, quizás me volveré famoso también».
Incluso los propios jugadores de Sei estaban asustados. Gracias a Dios que Tsugaba está de nuestro lado, murmuró uno. Sí, no podría soportar enfrentarme a alguien así. Al ver que Tendou se ponía obstruido, el banco Sei finalmente se relajó. Si pudieran duplicar a Nijimura y Tsugaba pudiera seguir manteniendo a Tendou bajo control, las amenazas gemelas de Take serían neutralizadas. Tuvieron una oportunidad real. Tendou exhaló lentamente. Apareciste en el momento perfecto. Los débiles jamás podrían poner a prueba los límites de esta cosa. Tsugaba parpadeó confundido. Pero el momento pasó y él lo vio. El aura de Tendou cambió, una presión abrumadora surgió de su cuerpo. Tsugaba podría jurar que vio un monstruo, envuelto en fuego negro, aparecer detrás de la espalda de Tendou. ¿Qué es eso? Finalmente perdió su sonrisa. Vamos, monstruo, murmuró Tendou. Entonces. Él dio un paso adelante. Y ese solo paso llevaba consigo una fuerza aterradora, como si hubiera concentrado toda su fuerza en un solo movimiento. Su aceleración se disparó. El mismo movimiento que antes, pero Tsugaba ahora sintió que su vida estaba en peligro. Él respondió instintivamente, cambiando su centro y cruzando las piernas mientras seguía. Y entonces lo vio. El monstruo negro apareció detrás de él como un demonio de las sombras. Espera, ¿le está diciendo cuál es la dirección correcta? Sin dudarlo. Tendou volvió a hacer una finta con el hombro y volvió a pasar por detrás de la espalda. La misma combinación que antes, pero esta vez, más rápido. Más nítido. Más limpio. Nani. Tsugaba jadeó. Al intentar deslizarse, sus pies no pudieron aterrizar a tiempo. Tendou ya lo había superado. Sus cuerpos se rozaron y Tendou atravesó su defensa como una lanza, avanzando medio paso. Bacana. El entrenador de Sei gritó. Nunca había visto a alguien eludir la defensa de Tsugaba tan fácilmente. Tendou atravesó la defensa como un cometa, con el monstruo siguiéndolo de cerca. Para la audiencia, parecía que la mitad de su rostro se había fusionado con el del monstruo, creando una aterradora forma dividida mientras atravesaba la línea de Sei. Dios mío. Eso se ve genial. Incluso la sección de comentarios se congeló, estaba demasiado aturdida para escribir. Los demás defensores de Sei se abalanzaron sobre él desde todos los ángulos, formando un muro asfixiante. Una defensa contra el colapso perfecta, escudos que convergen desde todos los lados. ¿A dónde debo ir? Oh, entonces está ahí. Tendou murmuró para sí mismo. Nadie sabía qué quería decir. Solo que, en el último momento, antes de que la defensa pudiera cerrar, lanzó su brazo derecho hacia adelante. Con un fuerte silbido, la pelota salió disparada hacia adelante como una bala, atravesando la pared de cuerpos. Una costura perfecta. Murasakibara, completamente inconsciente de lo que acababa de suceder, vio algo volando hacia su lado. Instintivamente extendió la mano y lo atrapó. ¿Una pelota? Miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba solo. Sin defensores. Auge. Saltó y realizó una volcada con las dos manos. Silencio. Ambos bancos quedaron atónitos, tanto Tate como Sei. Incluso los ojos de Shirogane Kaseta se abrieron de par en par. ¿Es este, el verdadero Tendou? Por un momento, podría haber jurado que vio un monstruo de llamas negras detrás de Tendou.
Su horrible rostro contrastaba brutalmente con la apariencia escandalosamente hermosa de Tendou. Como si un dios y un demonio se fusionaran en uno. Capítulo 56. El cerebro más fuerte. Al igual que Shirogane KZ, en el momento en que Tendou activó el monstruo, Akashi y los demás también lo vieron. El impacto visual fue tan profundo que dejó una impresión imborrable. Para ellos, era como si toda la cancha hubiera sido envuelta en llamas negras que ardían salvajemente. Y en el centro de ese incendio, estaban Tendou Kageyoshi y su monstruo. Entonces, ¿así es como luce realmente Tendou? Shirogane quedó conmocionado hasta los cimientos. En todos sus años como entrenador, nunca se había encontrado con un jugador como este. Pero, no, algo no encaja. La velocidad y las estadísticas físicas de Tendou no han cambiado. Lo único que ha mejorado es su instinto. ¿Podría ser instinto salvaje? Como entrenador experimentado, Shirogane KZ lo sabía muy bien. El cuerpo humano alberga un talento latente e invisible, una habilidad instintiva a menudo denominada salvaje. Dependiendo del tipo de salvajismo, podía aumentar el tiempo de reacción, la velocidad, la potencia, la coordinación y más del jugador. Pero pronto negó con la cabeza. Lo que rodeaba a Tendou ahora no era naturaleza salvaje, era algo que nunca había visto antes. Es más como un coeficiente intelectual de baloncesto llevado hasta su límite absoluto. Tendou acababa de realizar dos jugadas idénticas, con la misma velocidad, el mismo movimiento. Pero la segunda vez, rompió sin esfuerzo la defensa de Tsugawa Tomoki. Era como si ya hubiera leído al oponente como un libro, como si su cerebro hubiera calculado todo y enviado órdenes a su cuerpo en tiempo real. Espera, no. Ni siquiera fue un cálculo. El avance de Tsugawa podría explicarse con una predicción, claro, pero el pase que lanzó después, atravesando toda la línea defensiva de Sei, fue de otro nivel. Eso no fue solo una predicción. Esa fue una lectura en tiempo real de la posición y el movimiento del oponente, un pase de primera clase hecho con puro sentido de la cancha. No hubo vacilación ni dudas. Él simplemente lo vio y lo ejecutó. Y junto con esa confianza inquebrantable, ese estilo de pase intrépido. Imparable. En ese momento, Shirogane no podía imaginar cómo alguien podría detener el ataque de Tendou. Mientras sus compañeros de equipo pudieran seguir su ritmo, él solo podría desmantelar incluso la férrea defensa de Sei. Entonces gritó desde la banda. Pásenle el balón a Tendou. Todos, prepárense para recibir el pase. Con este tipo de visión de cancha, ¿qué sentido tiene correr sin pelota? Dejen que él se encargue de todo. De vuelta a la cancha, el espectáculo de Tendou no había terminado. Incluso en defensa, el monstruo siguió operando. Como Tsugawa Tomoki tenía casi cero amenazas ofensivas, Tendou apenas tuvo que molestarse en marcarlo. Mantén la calma. Recupéralo. El capitán de Sei, Kasuga Riei, tomó el balón y dirigió la ofensiva. La habilidad de aquel estudiante de primer año era sorprendente, claro, pero eso no significaba que Sei no tuviera respuestas. El primer paso fue arreglar su propia ofensiva. Tsugawa era pura defensa, su ataque tenía grandes lagunas. Era como si Take ya lo supiera, Tendou, el monstruo, lo trataba como si fuera aire. La presión de la defensa de Take era sofocante. Supongo que tendremos que abrirnos paso a la fuerza. Kasuga lanzó el balón a la pintura, apuntando a su centro de sangre polaca, más alto y con más experiencia que Murasakibara. Pero entonces... Ahí está. De repente, Kasuga escuchó a Tendou murmurar.
Miró hacia arriba y vio un monstruo negro aparecer en su carril de adelantamiento. Al instante siguiente, el balón no cayó en las manos de su centro. Aterrizó en la palma de la mano del número 14. Tendou lo interceptó sin esfuerzo. Se paró cerca de la línea de tiros libres, con una postura perfectamente erguida y su brazo derecho extendido como una pared, cortando completamente a Kasuga y sus compañeros de equipo. Entonces, Grifo golpeó el balón y salió disparado como un cohete hacia la cancha. Mierda. Volver. Deténlo. Kasuga y el entrenador gritaron en pánico. Sei era un equipo bien preparado. Su defensa reaccionó con rapidez. Pero el monstruo solo aumentó el coeficiente intelectual de Tendou, no sus estadísticas físicas. Aún así. Mate. Tendou miró hacia arriba y vio al monstruo posicionado en la cancha. Él no lo dudó. Con fuerza, rebotó la pelota en un ángulo agudo. Estallido. Rebotó en la madera dura y aterrizó en las manos de Aomine. ¿Qué demonios? Aomine parpadeó. Estaba a punto de pedir el pase, pero el balón llegó primero. Este bastardo. Realmente eres el mejor, Tendou. Sonriendo, Aomine atravesó la defensa, rugió y lanzó el balón hasta el aro. Los defensores de Sei llegaron demasiado tarde. Se habían centrado demasiado en Tendou y habían pagado el precio. Capítulo 57. Nuestra sección de comentarios es la mejor. Auge. Como si se tratara de un cristal roto, Aomine lanzó la pelota a través del aro con una fuerza brutal. Juró que ese había sido uno de los mejores pases que había recibido jamás. El ritmo, la potencia y el ángulo, perfectos. En el momento en que el balón tocó sus manos, pudo liberar todo su potencial sin dudarlo. Tras clavar la pelota, no pudo evitar sonreír. Al aterrizar, se giró, listo para saludar a Tendou con el pulgar hacia arriba y colmarlo de elogios. Pero cuando miró hacia atrás, todo lo que vio fue a Tendou caminando tranquilamente hacia la defensa como un abuelo saliendo a pasear. Y detrás de él, la vaga silueta de aquel monstruo lo seguía de cerca, paso a paso. Hombre, este tipo es genial. Incluso el entrenador de Sei no pudo evitar murmurar eso en su corazón. ¡Qué genial! Espera, no. No era momento de admirar al enemigo. Él lo sabía, su equipo estaba en graves problemas. Sugaba Tomoki había sido su as bajo la manga, su arma secreta para enfrentarse a Take. Pero si ni siquiera él pudo detener al número 14, ¿cómo se suponía que iban a defenderse? ¿Doble equipo? Pero no tenían suficiente mano de obra. ¿Hacer equipo con SHZ y Tendou? Eso dejaría a todos los demás en Take completamente expuestos. Y los demás no eran cualquiera. Seamos realistas, el equipo de Take este año ha sido calificado por los medios deportivos juveniles como el equipo con mayor potencia de fuego. Dejando a un lado al capitán SHZ y a las Tendou, Aomine Daiki, Midorima Shintari y Murasakibara Atsushi, ninguno de ellos podía quedar sin control. A los ojos de Sei y de la mayoría de los equipos actuales, Tendou Kageyoshi se había convertido en el as indiscutible de Take. Mientras el entrenador estaba sumido en sus pensamientos, Sei había lanzado su siguiente ataque. Esta vez, cauteloso ante los robos de Tendou, Kasuga ríe y jugó a lo seguro, lanzando el balón a la pintura. Su pívot polaco luchó con ahínco por la posición y consiguió atrapar el pase con precisión. Con un simple giro, habría conseguido una canasta fácil. Murasakibara tampoco se estaba quedando atrás, estaba luchando duro en la pintura.
Entre los hombres grandes, la verdadera batalla comienza mucho antes de que la pelota esté en juego. Boxeo, golpes, lucha en el poste bajo, todo el trabajo sucio que sucede fuera de cámara. En términos de fuerza bruta, Murasakibara se mantuvo firme. Pero el centro polaco había estudiado a Take con atención. Sabía que Murasakibara era un jugador de primer año con un talento natural, pero aún algo inexperto. Un jugador tipo bestia. Un poco como ese chico llamado Bestia Mágica de la NBA sobre el que todos bromeaban diciendo que podría ser intercambiado 1 por LeBron James. Potencia vs delicadeza. Y la delicadeza gana, a veces. Solo mira lo mucho que Yao Sol y Luna intimidaba a Bestia Mágica en la liga cada vez que se enfrentaban. Desde el momento en que supieron que su primer partido de la fase de grupos era contra Take, el pívot polaco había planeado ganar con habilidad. Después de atrapar la pelota, intentó retroceder nuevamente, pero no pudo mover a Murasakibara. Aún así, tenía una posición bastante profunda. Simuló un par de golpes más para hacerle creer a Murasakibara que seguiría en la posición, y de repente se alejó girando, disparo desvanecido desde corta distancia. El baloncesto no es tan sencillo, chico. Soltó el balón con confianza. Se sintió perfecto. Estaba seguro de que esto caería. Sí, si supiera que el futuro Murasakibara podría defender desde la pintura hasta la línea de 3 puntos, no estaría tan orgulloso. Justo cuando la pelota salió de la punta de sus dedos, una mano gigante apareció desde abajo, cortando el camino de la pelota hacia el aro. Estallido. El disparo se estrelló contra el suelo con un ruido sordo. El pívot polaco se quedó mirando, atónito, la velocidad de reacción de Murasakibara. Mientras tanto, Kasuga se recuperó de su momento de shock e inmediatamente buscó el rebote. Rebote. ¿Fue eso siquiera técnicamente un rebote? Quién sabe, pero lo estaba pidiendo de todas formas. De repente, ambos equipos se despertaron y corrieron en busca del balón suelto. Y luego. Golpe. Una mano enorme sujetó la pelota. Tendó. ¿Es él otra vez? Todos reaccionaron de manera diferente, algunos emocionados, otros aterrorizados. Pero todos quedaron sorprendidos. Era tan rápido que parecía que ya sabía exactamente dónde rebotaría la pelota, incluso sabía que Murasakibara la iba a bloquear. Giró y corrió directo hacia la canasta, anotando la pelota para sumar otros 2 puntos fáciles. Es como. Tiene todo el juego en la palma de su mano. Shirogane Kaseta terminó la frase del entrenador asistente por él. Y detrás de Tendou, el monstruo se alzaba cada vez más claro. Como Mikeya en Elden Ring, fusionada con el Señor de las Promesas. Inclinó la cabeza hacia el banco. Se dio cuenta, no todos podían ver al monstruo. Se sintió como. ¿Solo aquellos con suficiente sentido de la corte pueden verlo? Shirogane murmuró para sí mismo. Y la sección de comentarios se iluminó inmediatamente. Ni hablar. Yo también lo veo. Yo también. Ultra HD 4K. Es hora de aprovechar mi suscripción de Ultra Miembro. Suscriptor anual de 10 años aquí mismo. Realmente somos el mejor fandom de la historia, todos tienen un coeficiente intelectual de baloncesto de élite. Ya nadie se sorprendió, ya habían agotado sus WTF cuando el monstruo apareció por primera vez. Ahora, fue simplemente increíble. La cámara se centró en Tendou. Una sonrisa tranquila en su rostro y, a su lado, el monstruo, cruel y demoníaco, pero obediente como una mascota leal.
Maldita sea, la frescura es realmente un aura que dura toda la vida. Tendou abrió en secreto el feed de comentarios, vio las reacciones y luego lo cerró rápidamente. Porque por mucho que esos locos fueran molestos, eran los únicos que podían darle puntos de popularidad. Al igual que escribir una novela web, si los lectores se quejan o tienen comentarios, hay que escucharlos. De lo contrario, es como un fideo instantáneo para toda la vida, sin salchichas. Sei rápidamente pidió un tiempo muerto. Si no encontraban una solución pronto, se enfrentarían al colapso incluso antes de que terminara el segundo trimestre. Y recuerda, el calendario de todos contra todos era increíblemente ajustado. En el original, Seirin jugaba 2 partidas en un día, una por la mañana y otra por la tarde. Y luego fue eliminado. Este horario era brutal. Era como si se preguntaran acaso son estos siquiera humanos, niveles de explotación. Pero los organizadores no tenían otra opción. Alquilar estadios no era barato y las entradas eran gratis, así que necesitaban terminar todo rápido. Eso dejó a los entrenadores luchando, tratando de hacer que la magia sucediera dentro de las reglas. Aún así, el entrenador de Sei ahora tenía que preguntarse: si quemamos toda nuestra energía solo para ganar este partido casi sin esperanza, ¿valdrá la pena? Todavía les quedaban 2 partidos por jugar. Capítulo 58, sin darse cuenta, ¿ya es así de fuerte? La diferencia de puntos había aumentado a 8, un número muy delicado. Una canasta más y su déficit alcanzaría los 2 dígitos. La diferencia entre una brecha de un solo dígito y una de 2 dígitos radica principalmente en la mentalidad. Un equipo con una ventaja de 2 dígitos juega con menos presión, mientras que el oponente a menudo se vuelve más propenso a la impaciencia. Especialmente en partidos cruciales, a los jugadores jóvenes les puede costar mantener la compostura. Sei ya estaba preparado para luchar con la espalda contra la pared. Escuchen, Kasuga, Sugaba. Solo les daré los últimos 4 minutos. Entrenador. No discutan. Lo que debemos priorizar es asegurar nuestro lugar en los nacionales. El entrenador de Sei tenía la mente clara. No permitiría que sus jugadores actuaran imprudentemente. No les permitiría en absoluto quemar toda su resistencia en un partido con escasas posibilidades de victoria. Si la diferencia de puntos no fuera tan grande, o si este fuera un juego con cierto margen de maniobra, entonces seguro podía gritar algo apasionado como: somos reyes, los reyes no toleran la profanación. Para despertar el espíritu de lucha de sus jugadores. Pero aún no era una situación de vida o muerte. Si se enfrentaran con todo a Take y acabaran perdiendo su lugar en los nacionales por ello, sería una verdadera desgracia para el nombre que Sei se había construido como reyes. La historia solo recuerda a los vencedores. Si no lograban clasificarse para los nacionales este año, esa mancha persistiría. En la no tan larga historia del baloncesto de Sei, solo hubo un puñado de años en los que no llegaron a los nacionales. Incluso si no creía que su equipo tuviera lo necesario para ganarlo todo este año, por lo menos, tenía poca confianza para enfrentar a Take. Pero perder en los nacionales y perder en las eliminatorias fueron 2 muertes muy diferentes. ¿Perdiendo en los nacionales? Podrías decir que el oponente era demasiado fuerte y que hiciste lo mejor que pudiste. ¿Perder en la fase de clasificación? Eso es un fallo del entrenador. Si se rindiera ahora, tal vez algunos fanáticos y jugadores se quejarían de que es un cobarde. Pero si ellos cayeran peleando y aún así perdieran su clasificación para los nacionales, esas mismas personas definitivamente lo culparían por ser un tonto, arriesgando todo en un juego imposible de ganar. Con todo, como entrenador experimentado,
no podía permitir que eso sucediera. Estos últimos 4 minutos del segundo cuarto, este fue el último tiro de Sei. Si no podían cerrar la brecha a 2 puntos o encontrar una manera de lidiar con la ofensiva de doble núcleo de Take, se retirarían. Al ver la insatisfacción en los rostros de sus jugadores, añadió: no hagan como si todo hubiera terminado. Aún tienen 4 minutos. Crean en ustedes mismos, igual que yo creo en ustedes. Sí. Podemos ganar esto. Los recuerdos juveniles del baloncesto de los chicos Sei, ya sea de 10 años o tal vez solo un par, salieron a la superficie y funcionaron como autohipnosis. El entrenador se mostró satisfecho con la respuesta, aunque en el fondo pensaba: a los jóvenes realmente es fácil convencerlos. En verdad, él ya creía que probablemente no podrían superar a Take. No pudo encontrar una manera de lidiar con la doble amenaza de Take en tan poco tiempo. Pero aún así, tenían que intentarlo, ¿y si funcionaba? El juego se reanudó. Tendou notó inmediatamente que se había cambiado nuevamente su esquema defensivo. Quizás ahora creían que su poder destructivo era incluso mayor que el de Nijimura SHZ. Nijimura no había ampliado la brecha solo, sino Tendou. Así que ahora, Tendou fue atacado nuevamente por 2 equipos. Mientras tanto, Tsugaba estaba marcando a Nijimura en solitario. Así que me estás diciendo directamente que no soy tan amenazante como Tendou, pensó Nijimura con tristeza. Incluso Buda se enoja a veces. Era el capitán de Take, maldita sea. ¿Se suponía que debía aceptarlo sin más? Furioso, decidió atacar. Pero, para su consternación, se dio cuenta de que la defensa del chico calvo no era para presumir. Podía anotar, pero no con facilidad. La sofocante defensa de Tsugaba definitivamente reduciría su eficiencia. No lo sabes hasta que lo intentas, y ahora él lo sabía. ¿Tendou ya es así de fuerte? Cuando Tendou recién se había unido, era poderoso, pero no lo suficiente como para amenazar a Nijimura. Ahora, en apenas un mes o 2, ya lo había superado. Maldita sea. Eres realmente un monstruo total, Tendou. Nijimura palmeó el balón y lanzó un pase feroz. En algún momento, un monstruo apareció en su campo de visión. Aunque la mayoría de los jugadores no lo notaron, Tendou ya había utilizado el movimiento sin pelota para cortar hacia el lado derecho de la línea de tiro libre. Nijimura lo vio. Eso demostró su inteligencia para el baloncesto. Ver al monstruo era ver a Tendou. La expresión de Tendou permaneció inalterada. Si no estuviera viendo el anime desde fuera, no sabría que estos chicos tenían tantos monólogos internos al jugar. Al recibir el pase, Tendou inmediatamente encaró el canasto y condujo. Ya se había librado de ambos defensores. Con la ayuda del monstruo, rompió la trampa. Ahora, solo el pívot polaco se interponía entre él y la canasta. ¿Ayudar a la defensa o quedarse quieto? El gigante se encontraba en un dilema. Temía la muerte de Tendou. Detrás de él estaba Murasakibara Atsushi. Y los ojos de Tendou todavía estaban fijos en la dirección de Murasakibara, aplicando presión. Maldita sea, voy a por todas. Al final, el pívot polaco hizo su jugada y se lanzó hacia adelante con un grito. En ese mismo momento, Tendou simuló pasar, lanzando con su mano izquierda el balón hacia un lado. Al ver esto, el hombre corpulento maldijo, cambiando su peso y estirando su mano derecha para interceptar. Pero justo en ese momento, Tendou golpeó la pelota con su mano izquierda, haciéndola rebotar hacia su derecha y, con fluidez, pasó a lanzar un flotador en carrera. Sin embargo, el centro polaco se negó a ceder.
Saltó con todo lo que tenía, retrayendo su brazo bloqueador en el aire y girándolo en un amplio arco para disputar el tiro, un dramático movimiento de recuperación de todo el cuerpo. Tendou quedó atónito por un momento. ¿Acaso a todos los centros polacos les encantan las recuperaciones drásticas? Le recordó a cierto señor oscuro. Pero soy yo el que ataca aquí. Silbido. La bola besó el cristal y cayó dentro. La ventaja se amplió a 2 dígitos. Capítulo 59, cerrando la jornada en el medio tiempo. Maldita sea. ¿Todavía no podemos hacerlo? El segundo cuarto terminó. Sei no logró acortar la diferencia a una sola posesión. En cambio, perdían 57-43 ante Take, una desventaja de 14 puntos. No era una anotación insuperable. En el baloncesto moderno, olvídate de los 14 puntos, incluso las remontadas de 24 puntos no eran raras. Pero en esta era, con ofensivas construidas más en torno a jugadas de media cancha, una diferencia de 14 puntos no era tan fácil de alcanzar. Sobre todo porque Sei no era conocido por sus tiros de 3 puntos. Si querían reducir la distancia con 2 puntos, necesitarían lograr 7 paradas exitosas y aprovechar cada oportunidad. Eso era demasiado difícil. Y además de eso, había otro peligro oculto que se cernía sobre ellos. Los jugadores de Take ya estaban empezando a adaptarse a sus antiguos movimientos de estilo de artes marciales. Ese descubrimiento sorprendió a los jugadores de Sei. En el pasado, cuando se enfrentaban a otros equipos, generalmente se necesitaba un partido completo para que el oponente se adaptara a su extraño estilo. Por lo menos, los equipos no empezaban a aclimatarse hasta el último cuarto, momento en el que normalmente el resultado ya estaba decidido. Pero hoy, en solo 2 cuartos, los estudiantes de primer año de Take se fueron acostumbrando poco a poco a sus movimientos y ya no eran tan fácilmente engañados por su juego de pie sincronizado y opuesto. ¿Qué clase de monstruos son esos? El entrenador de Sei apretó la mandíbula y luego suspiró con impotencia. Lo que él no sabía es que Take fue capaz de adaptarse tan rápidamente no solo gracias a su extraordinario talento. Lo más importante es que contaban con el especialista en recopilación de inteligencia más capacitado del lugar. Momoi Satsuki no era solo una cara bonita. Por supuesto, el entrenador de Sei no pensó que nada de esto tuviera que ver con esa linda niña que siempre se llevaba bien con los jugadores. Solo un jefe de equipo, ¿qué podría tener de especial? Su club de baloncesto también tenía manager. ¿Y qué si Take tenía el pecho más grande? El partido entró al descanso. Cuando los jugadores de Sei abandonaron la cancha, todos ellos parecían completamente desanimados. Eso no debería suceder. El anciano aplaudió con fuerza. No te veas tan derrotado. Este año aún no hemos terminado. Guarda tu venganza contra Take para los nacionales. Así que, en los próximos 2 partidos, reanímense. Porque la próxima vez, no habrá margen para retirarse. Después de una dosis de la clásica sopa motivacional al estilo Sei, su espíritu de lucha se reavivó. Este partido les había hecho claramente conscientes de cuán grande era realmente la brecha entre ellos y Take. Aún así, no era imposible competir con ellos, por lo que no estaban tan desanimados como para caer en la desesperación. Solo 14 puntos. Si se esforzaban, no era imposible remontar. Aún había tiempo antes del torneo nacional. Podrían volver a la carga. La próxima vez que se encontraran, derribarían a Take. Con ese pensamiento, los chicos de Sei giraron sus ojos llameantes hacia el lado de Take. Este momento digno de manga dejó a Tendou sudando. Y así, cuando comenzó la segunda mitad,
los espectadores se dieron cuenta de inmediato, Sei había levantado la bandera blanca. Sus 5 titulares, incluidos Kasuga Rayue y Tsugaba Tomoki, estaban sentados en el banquillo para descansar. En la cancha había 5 jóvenes suplentes, jugadores que apenas habían tenido minutos durante la fase de grupos. Aunque la moral del equipo estaba baja y claramente habían aceptado el resultado, el partido todavía tenía que jugarse. En los deportes de combate, si la diferencia de fuerza fuera demasiado grande, podría producirse un nocaut en 10 segundos. Para el luchador más débil, eso podría ser casi un alivio. Al menos podrían morir en paz. Pero en deportes de equipo como el baloncesto, no importaba cuán duramente te golpearan, aún así tenías que sobrevivir hasta el timbre final. Los sustitutos de Sei no pudieron evitar mirar el reloj. Maldita sea. Solo 4 minutos del tercer cuarto. Su largo y doloroso camino aún no había terminado. El anciano de cabello blanco Shirogane Kaseta no iba a blandir un cuchillo de carnicero contra un oponente que ya había perdido su voluntad de luchar. Tendou y los demás fueron sustituidos temprano. Pero el problema estaba ahí, los sustitutos de Take solían ser los titulares del año pasado. Esos jugadores de tercer año, incluso si habían aceptado roles de suplentes por el bien del equipo y por ganar un campeonato, no significaban que se quedarían pasivos cuando les dieran minutos. Después de este año, se graduarían. Esta era su última oportunidad de causar una buena impresión. Si no demostraran lo que tienen ahora, sus perspectivas futuras serían aún más escasas. No quiero que mi carrera en la secundaria termine tan silenciosamente, dijo Yamanaka Ita, observando desde el banco mientras Tendou bromeaba nuevamente con Rico. Gracias a ese pequeño mocoso, todos los partidos de Take de este año estuvieron repletos de gente. Siempre había algunos cazatalentos de equipos de baloncesto de secundaria. Por lo que había visto, Makoto Anamiya de Kirisaki Daiichi y Masaaki Nakatani de Stoko habían aparecido en los juegos de Take al menos 3 veces. Esos chicos eran entrenadores de élite muy ocupados. Su tiempo era valioso. Si seguían apareciendo, obviamente no era para alguien como él, sino para prodigios como Tendou y los demás. Tengo que hacer una buena actuación. Quién sabe, quizá en el instituto pueda volver a ser su compañero de equipo. No lo puedo negar, este chico tenía futuro. Ya entendía la importancia de aferrarse a alguien poderoso. Pero Tendou tenía un futuro aún más brillante. Había aprendido una forma aún mejor de ganar de su ídolo, Durant. Si no puedes vencerlos, únete a ellos. El juego terminó. Como se esperaba, Take consiguió fácilmente su primera victoria de la fase de grupos. Tendou fue, sin duda, la estrella más brillante del día. Aunque se marchó temprano y no tuvo números descomunales, solo 17 puntos, 3 rebotes, 7 asistencias y 4 robos. Su actuación en la primera mitad, donde atravesó él solo la defensa muro de hierro de Sei, dejó a todos atónitos. Y la mayor parte de esas estadísticas provienen únicamente de la primera mitad. Lo cual demuestra que, al diablo con tus sueños de baloncesto. Si no tienes talento, sal de la cancha. Tendou estaba empezando a darse cuenta de lo ingenuo que había sido su yo pasado. La cancha pertenecía a los elegidos. La gente común solo estaba allí para ondear pompones. Después de hoy, no solo la multitud de Tokio, sino los fanáticos de todo el país recordarán el nombre, Tendou Kageyoshi. Y no porque fuera modelo, sino porque era jugador de baloncesto. Hablando de su carrera como modelo, ya sea por lo bueno que era en el baloncesto o simplemente por su apariencia, su base de fans solo había crecido. Ahora era un hombre con decenas de miles de fans mamás. Su agencia quiso aprovechar la oportunidad y lo apresuró a hacer más sesiones fotográficas.
Sesiones de fotos, claro. No te confundas. Pero Tendou los rechazó a todos. Esto fue lo que dijo en aquel momento. Voy a dominar los nacionales. Ahora mismo, es baloncesto o nada. Cuando lo haya ganado todo, tendrás mucho tiempo para ganar dinero conmigo. Hasta entonces, coge ese maldito teléfono y tíralo al inodoro. No me vuelvas a molestar. Incluso el presidente de la agencia quedó atónito, luego dijo que tenía razón y lo dejó ir. Ah, por cierto, la presidenta de la agencia era una mujer. La primera mamá fan de Tendou. Pensó que su pequeño Tendou estaba lleno de energía. Absolutamente maravilloso. Si no quería tomar fotos, tampoco importaba. ¿Qué es un poco de dinero comparado con perseguir un sueño? Capítulo 60. ¿Qué demonios es esto? ¿Está desatándolo de nuevo? El agente de Tendou había estado desesperado últimamente. Estaba seguro, absolutamente seguro, de que había encontrado una mina de oro. ¿El único problema? Esa mina de oro se negaba a generar ganancias, insistiendo a diario en su sueño de baloncesto, afirmando que iba a dominar a toda la nación. Al diablo con tu sueño de baloncesto. ¿De qué sirve dominar a nivel nacional? Una medalla de campeonato ni siquiera es de oro macizo. ¿Estás aquí dándotelo todo por un pedazo de chatarra? Una vez que eres rico, puedes comprar lingotes de oro y arrojárselos a la gente y nadie dirá una palabra. Pero el verdadero dolor de cabeza fue que el dueño de la agencia, un completo cabeza hueca, le permitió hacer lo que quisiera. Así que decidió visitar a Take e intentar convencer a Tendou. Quizás para evitar que malgastara su vida jugando al baloncesto. Solo cuando cruzó la puerta, una luz dorada prácticamente lo cegó. Ajaja, gracias, pero realmente no estoy buscando salir con nadie en este momento. Después de todo, seguimos siendo estudiantes. Deberíamos centrarnos en la escuela. No consideraré salir con nadie hasta la universidad. Un clásico del Playboy, mantenerlos en el anzuelo, atraerlos cuando quieras, pero ese no era el objetivo. El verdadero punto era que este chico rubio era tan guapo que la gente no podía apartar la mirada. Sin duda, un rostro de nivel ahí. Apenas un poco por debajo del nivel S de Tendou. Take fue seriamente bendecido. Sin dudarlo, el agente se acercó con su sonrisa más encantadora, propia de un estafador. Hola, estudiante, ¿cómo te llamas? Ah. Oh, soy Kise Rayouta. Incluso su nombre tenía oro. Perfecto para la cámara. Mucho más manejable que ese testarudo Tendou. Kise-kun, ¿verdad? ¿Alguna vez has considerado ser modelo? Tienes un futuro brillante. Se paga muy bien. Mientras tanto, en el mundo real, la plataforma de video, siempre electrificada, seguía en plena actividad. Hola chicos, soy Nightmare, su compañera de toda la vida en todo lo relacionado con el anime. Hoy echamos un vistazo al nuevo episodio de Generation of Miracles. Por cierto, Bilibili ha estado promocionando este anime como un loco últimamente. Todos los creadores que conozco han publicado un video al respecto. ¿Pero en serio? Vale totalmente la pena. Desde Slam Dunk, nunca me había gustado tanto un anime de baloncesto. Terminada la introducción habitual, Nightmare se conectó al episodio más reciente, planeando convertirlo en su próximo video. No era de extrañar, el programa estaba atrayendo muchísima gente últimamente y ya se perfilaba como un éxito rotundo. Después de que sonó la canción inicial, apareció el título. Monstruo. ¿Monstruo? ¿Qué se supone que significa eso? El último episodio terminó justo antes de que empezara la fase de grupos. ¿Se trata de un oponente?
Aún no lo había visto. Como la mayoría de los creadores, prefería transmitir en vivo su reacción para poder conectar con la audiencia. Todavía desconcertado, presionó play. Como siempre, el episodio comienza con el entrenamiento de Kuroko. Pesadilla quería quejarse. Si seguían alargando este arco argumental, Tendou y compañía terminarían el torneo nacional mientras Kuroko seguía atascado en la lucha. Por otro lado, en la historia original, Kuroko solo empezó a ascender en su segundo año. Si Tendou no hubiera intervenido, eso habría llevado al menos 10 episodios más. No es que a Pesadilla le importara. Porque, sinceramente, Kuroko no era su favorito. No le disgustaba Kuroko, pero todo ese idealismo de puro espíritu de baloncesto. Nightmare no se lo creyó. Estaba claro que el niño nunca había sido derrotado por la vida. Cada vez que Kuroko empezaba a hablar de sueños y valores, Nightmare quería gritar. Bienvenido a la edad adulta, niño. Hace un frío terrible aquí fuera. Es por eso que se convirtió en un fanático incondicional de Tendou. Pasando por alto los detalles de la vida real, Nightmare y los espectadores siguieron a Kuroko y Rico a la arena para el partido Take vs 6. Rico ha vuelto a la pantalla. Como pareja oficial de Tendou, tiene mucho tiempo en pantalla a pesar de no ser la protagonista femenina. Esto demuestra la increíble popularidad que ha alcanzado Tendou. Pesadilla no pudo evitar inflar el pecho con orgullo. Como parte del fandom de Tendou, nada se sentía mejor que ver a tu favorito recibir cada vez más amor, incluso del equipo de producción. A eso le llamamos, ama la casa, ama al cuervo. Jeje, me gustan mucho las escenas de Tendou y Rico. Simplemente no me gusta mucho la vida cotidiana de Kuroko. ¿Por qué tanto odio? Kuroko también se esfuerza. ¿Y qué? Todavía no puede entrar al primer equipo. Ni siquiera han empezado el arco principal. ¿De qué te quejas? Por lo que sabes, tu chico Tendou podría necesitar a Kuroko para salvarlo más tarde. Naturalmente, la sección de comentarios estalló en una guerra de fans. Nightmare solo pudo suspirar. Bienvenido a la cultura del fandom, ni siquiera el anime pudo escapar de ella. La trama siguió avanzando. Para sorpresa del público, Take se encontraba ante una verdadera pelea. A diferencia de la fase de grupos, este partido estuvo muy igualado en el primer cuarto. Sí, me lo imagino. En la fase de todos contra todos, los rivales son de otro nivel. Pero este, paso ondulado, o regate de artes marciales antiguas, es tan abstracto. Juro que al principio pensé que decía, trabajo de pies ligero, punto. Al igual que Tendou cuando lo escuchó por primera vez, Nightmare no pudo evitar burlarse del nombre. Pero, asado o no, el movimiento estilo artes marciales de Sei realmente le estaba dando problemas a Take. La cámara incluso enfocó a su entrenador, con un aspecto profundo y sabio. Totalmente de esos que tienen unas bajo la manga. Efectivamente, el segundo cuarto sacó a relucir su arma secreta, Tsugaba Tomoki. El programa le dio a Tsugaba una introducción adecuada a través de un flashback, dejando que los espectadores sepan cuán sofocante era su defensa. Y para colmo, incluso hicieron que Aisaki fuera completamente clausurado. Nuevamente, así es como lo vio Nightmare, como crítico de anime experimentado, podía leer la producción como un libro. La tensión continuó incluso después de que Akashi fuera sustituido y Tendou regresara. La extraña sonrisa de Tsugaba estaba desconcertando a todos, y los espectadores también se estaban irritando. Porque al igual que los personajes en pantalla, todos los que miraban estaban del lado de Take. Uf. Este calvo es un fastidio. ¿Sonríe así mientras defiende? Lo hace a propósito para meterse en sus cabezas. No solo Aisaki, Nightmare y el chat también estaban inclinados.
La sonrisa del chico era como la de alguien diciendo JE en un chat online muy serio. Simplemente exasperante. Sin respuestas del entrenador Sirogane, la gente estaba perdiendo las esperanzas. Entonces Tendou, sin previo aviso, explotó. Una sombra monstruosa apareció detrás de él como un demonio, y en el momento en que atravesó el llamado muro de hierro de Sei, toda la sección de comentarios estalló. ¿Qué demonios? Acaba de desbloquear algo otra vez. Pesadilla soltó un grito, sorprendido, y justo cuando lo hizo, el equipo de producción dijo. Justo después de la asistencia de nivel sobrenatural de Tendou, un flashback comenzó a explicarlo todo. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube. Asterion Nova. Wendy Mengíbar. Sir Sef. Christopher Buenventura. Diar Mundo. L. Lord X. El jugador. Daniel Zamudio. Ricardo Rivas Alberto. Luis Angos Rodríguez Giraldo. Rabos. Juan Cárdenas. Brocha Live. Poncada. TRBRK. Bill Casas. Eduardo García 2389. USS Amman. Max Pollo. Alberto Castillo González. LIAN Souta. Hiraya Uzumaki. Cosme Márquez Tecpa. Papa Frita, V. Iturbe Díaz Ángel. Cotoria Kane. Salvador García. Cronos-1524. Paz Edson. Jonathan Gómez. The Penguin. Roberto Diego. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Yagami. Santino Moreno. Narufan 01. Víctor Lenovón. Cristian Domínguez. Triple signo de interrogación JUAN. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García. Stax 2025. Kim Moimon. Brandon Niño. Edgar número 21. Patreon. Aveonado. Cristian Santana. Daniel Torres. Dantesco 32. Edgar Cañedo. Eduardo Silva. FX. Jason Cruz. José Núñez. Quiso sin vida. Zafkiel 0214. Celdris. Muchas gracias a todos, son unos capos.